¿Cómo estamos, amigos de Arroba 21? Pues el día de hoy les tenemos un programa bastante chido porque conoceremos dos mujeres que realmente se la rifan en su trabajo. Conoceremos a Luz de Luna, la cual es trailera ya por bastantes años, y conoceremos una mujer bombero que se la rifa día a día y que se juega la vida desempeñando su labor. Estas dos mujeres nos van a demostrar que no hay límites para ellas y que tanto pueden desempeñar trabajos que realizan los hombres como las mujeres. Pero bueno, en la parte musical, mi querido Chavarrock, siempre sorprendiéndonos con el musical y bueno, bandas que realmente están consolidándose en esta escena. Pero no les platico más, mejor acompáñenme a conocer y a platicar con estas mujeres que se la rifan y que se han vuelto mujeres muy cool. ¡Vámonos! En nuestro país, más de la mitad de la población son mujeres, de las cuales 20 millones son económicamente activas. Esto refleja que a pesar de las diferencias de fuerza física que pudieran existir, las mujeres son capaces de desempeñar cualquier trabajo. Sin embargo, las desventajas que ellas encuentran al momento de entrar en el ámbito laboral llegan a ser el sueldo, la mayoría de las veces menor que el de un hombre que desempeña las mismas actividades. El ambiente laboral, pues en nuestra sociedad muchas personas aún piensan que el papel de la mujer debe reducirse al hogar. Y el tercer factor que llega a afectarlas es quedarse al total cuidado de sus hijos y no contar con apoyo para que alguien más los cuide mientras ellas trabajan. A pesar de esos factores en contra, en enero de este año, cerca de 223,000 mujeres decidieron entrar al mercado laboral, el mayor incremento de la población económicamente activa femenina a inicios de año desde 2011. La inclusión de las mujeres en el mercado laboral se logra cuando se respetan sus derechos y oportunidades justas que las alienten a prepararse, estudiar y emprender en un mercado laboral que tenga igualdad de oportunidades. Mi querida Clara, ahora sí ya baja del vehículo. Hola, ¿qué tal? Ante todo, un gusto conocerte. Igual. Y bueno, ya vimos que en 2 patadas tú te rifaste estacionando pues este vehículo de carga pesada. Pues es algo que hago todos los días, sale como Claro, si nada. Pero bueno, empezando un poco con la historia de vida, platícanos desde cuándo te dedicas a ser chofer de tráiler, cómo fue que nació el gusto, quién te enseñó a manejar pues estas máquinas que realmente no son nada fáciles de conducir. Mira, tengo 13 años manejando tráiler. No nació por gusto, nació por necesidad. Okay. Estuve 15 años viviendo en un mal matrimonio. Llegó un momento en el que dije, ya basta, necesito estar sola con mis hijos. Y bueno, sin saber hacer nada más que lavar, planchar, cuidar niños y cocinar, pues no me pagaban por eso, ¿verdad? Entonces claro, decidí aprender a manejar un tráiler para sacar adelante a mis hijos de manera económica. Pero ver una mujer es algo muy raro. Sí, desafortunadamente todavía no es tan común. En nosotros, en México, todavía no es tan común. Tenemos la creencia en la sociedad que el trabajo de un tráiler es rudo, que es pesado y que es nada más para hombres. Entonces, esa creencia nos ha limitado a las mujeres a lograr desarrollar este oficio, pero realmente es igual, ¿no? Ellos cocinan, nosotros manejamos tráiler, o sea, tenemos las mismas capacidades. Sí, ha sido difícil, me fue difícil al principio involucrarme, encontrar una oportunidad, un trabajo, pero no me quebré, no me caí, dije tengo que buscarlo porque era una necesidad muy grande la mía. Entonces me aferré a esto y ahora pues mira, aquí andamos. ¿Y quién fue quien te enseñó a manejar tráiler? Pues un poquito de todo. No vengo de familia de traileros, no había quien. Yo me subí por primera vez a un tráiler hace 13 años y dije, ¿esto qué es? ¿Cómo se le mueve? ¿Qué se le echa? ¿Qué? Claro. ¿No? ¿Un cerillo para que prenda o qué? ¿No? Entonces, hice un curso, hice escuela en Nuevo Laredo, en un centro de capacitación para trabajadores en Nuevo Laredo. Okay. Hice mi curso, saqué mi licencia y pues pasó un año hasta que encontré mi primera oportunidad y en una empresa aquí en la Ciudad de México me dieron oportunidad de hacer escuela y de ahí pues ya empecé a trabajar y cuando comencé a salir a hacer entregas con el tráiler, claro, y todo, pues ya apoyada con los compañeros en ese momento eran mis compañeros de trabajo, ¿no? Ellos me apoyaron mucho. Sí me gustaría preguntarte si hubo
en algún momento discriminación hacia tu persona? Porque pues ver a una mujer al volante es como un poco la cuestión de hacerle bullying, ¿no? O como una mujer, ¿no? Sí. ¿Por qué no darme la chamba a mí? ¿Por qué a ella? Sí, de hecho sí, al principio fue, la verdad es que me hacían llorar y me subía al carro y me ponía a llorar en el camarote y yo decía, yo no quiero estar aquí, me quiero ir con mis hijos. Claro. Porque incluso desde una patrulla, un oficial con su altavoz me gritó, si no puedes, vete a cuidar a tu marido, deja eso ahí. ¿En serio? Sí, así a ese grado, ¿no? Entonces, pues al principio sí me costó mucho como que más bien acostumbrarme a esos insultos, a ese bullying, dices tú, ¿no? Claro. Sí me costó mucho, porque sí recibí mucho, incluso el machismo ejercido por mujeres en algunas oficinas o empresas que no me querían como mujer, que yo no estaba, que las mujeres teníamos que estar en la casa cuidando al marido, a los hijos. Me imagino que ha de ser lo doble de complicado. Si para un hombre es complicado, ¿para la mujer es más o es igual? Bueno, es complicado en la cuestión que tienes que dejar a los hijos solos. En el caso mío, mis hijos crecieron solos. No había un papá o una tía, una abuela, alguien que los cuidara. Claro. Ellos solos desde muy, muy pequeños aprendieron a cuidarse solos. Eso es difícil, porque aunque yo sabía que ellos son autosuficientes y son niños responsables, para mí era una angustia grande, ¿no? Y una tristeza enorme que, híjolas, estaban solos y no había mamá que fuera a los eventos, a recibir calificaciones, a los cumpleaños incluso, Claro. ¿no? Despertarnos en la mañana o prepararles algo de cenar en la noche. O sea, eso no lo pude vivir con ellos. Ellos no tuvieron esa oportunidad tampoco de parte mía. Entonces, esa parte es difícil. El estado emocional de una mujer también es muy complicado arriba de un tráiler, ¿no? Y luego no encuentras paraderos con baños de mujeres, no encuentras empresas donde haya baño para mujeres. Claro. O sea, ¿dónde te bajas a comer? ¿Dónde te bajas? ¿O dónde te vas a parar a dormir? ¿No? Porque, bueno, la situación en inseguridad es para todos, ¿no? Pero para nosotros como mujeres pues es un poquito más alta. Porque cuando yo empecé éramos muy pocas. De 2 años para acá, de que las redes nos han permitido dar a conocer este trabajo, entonces muchas mujeres están diciendo, wow, se puede manejar un tráiler, o sea, no es imposible, ¿no? Entonces esto está abriendo la oportunidad a muchas mujeres que tienen la necesidad real de sacar adelante una familia. Oye, ¿tú compartes la misma ideología de los hombres traileros? Porque por ahí se corre el rumor de que ellos en casa tienen su catedral, pero donde van a entregar tienen sus capillitas. ¿Tú eres de las que compartes esa ideología? Como buen trailero, un amor en cada puerto. Exactamente. No puedo. Si no puedo con mi exmarido, con mi amante, con mi querido y con mi novio, ¿para qué quiero más? No es cierto. No te preocupes. No, Oye, no. ¿y tus hijos en un principio qué te decían de que te ausentabas tantos días del hogar? Híjolas, fue difícil. Sí era difícil porque pues sí se quedaban solitos, ¿no? ¿Te reprochaban algo? No. Les daba como, híjolas, ya te Sentimiento. vas. Sentimiento. Sí, pero sabían que el trabajo nos estaba dando la oportunidad de tener que comer, porque cuando yo me separé llegó un momento en el que tuve que decirles no hay que comer, hoy no vamos a comer porque no hay que comer. Sí, es mucho desgaste, ¿no? No puedes parar a dormir mucho por las cuestiones de inseguridad que hay en México. O sea, lo ideal es avanzar y avanzar y avanzar, avanzar. Oye, pues, ¿qué te parece, Clara, si seguimos platicando y ahorita me explicas todo lo que podemos encontrar dentro de la cabina? Porque yo veo cientos de botones, pero realmente no sé para qué se utilizan. Sí, me imagino. ¿Vale? Ahorita Claro me que explicas. sí, vamos. Clara, pues llegó el momento de ver la parte ya técnica. Ahora sí que ver en campo cómo manejas. Oye, algo muy importante para ustedes como operadores de este tipo de vehículos. Lo que se recomienda es nunca manejar cansado. Bueno, es lo recomendable y es lo mejor. El cansancio siempre te va a disminuir tus reflejos, porque si vas muy cansado y al momento de algo inesperado en la carretera, como uno parado adelante de ti o uno que se accidente adelante de ti, y si estás cansado tus reflejos no funcionan al 100. Claro. Entonces igual ya el cansancio pues te hace ver cosas que no son. Luego el árbol parece que es una mujer y no, o que ya se te subió no sé qué, ni cosas así, ¿no? Oye, esas son historias que realmente yo he escuchado de muchos operadores, tanto de trailers como de Tortons y algunas camionetas, que dicen que en algunas partes de las carreteras de aquí del país, que se les aparece que la muerte, que ya cuando voltean ya la traen en el estribo trepada. ¿Tú has escuchado esas historias?
Sí, bueno, las pláticas con los compañeros ahí en la cachimba luego empiezan así, cosas que ya se les trepó no sé quién y que en la carretera no sé cuál se le subió la muerta, y la verdad es que bueno, es un exceso de cansancio en el cerebro ya al no tener oxigenación empieza a ver cosas que no son. Claro. ¿De qué manera motivarías tú a todas esas mujeres que se quieren también dedicar a cosas que realmente no son tan comunes para las mujeres? Yo les puedo decir que este trabajo es tan posible como cocinar y lavar y planchar. Lo pueden hacer, no se cierren, no se limiten, crean en ustedes, en sus capacidades, y cuando decidan hacerlo, súbanse con la convicción de que lo van a hacer bien, de que van a ganar dinero, pero igual lo tienen que hacer con mucha responsabilidad, con mucho compromiso, con el corazón, con amor, pensando en que esto les va a dar el beneficio de la tranquilidad para tener hijos, bueno, que la tranquilidad económica para sus hijos, ¿no? Entonces, pero háganlo con mucho compromiso porque es una responsabilidad. Es muy bonito, es muy padre, pero es una gran responsabilidad. ¿Alguna anécdota que tengas que contarnos? Y no, pues cosas buenas muchísimas. La verdad es que los momentos, ¿no? Cuando la gente te ve o el federal, ¿no? Y dice, ¿usted trae el tráiler? ¿Usted viene manejando? Sí. O luego otro me decía, ¿y por qué baja usted? ¿Por qué no viene su marido? Pues porque no. A ver, baboso, no tengo marido, ¿no? A ver, baboso, no tengo. No, lo dejé en la casa lavando y planchando, les digo. Claro. Ajá, no, entonces sí se sorprenden, ¿no? Claro. Pues qué bonito, pues ahora sí, Clara, muchísimas gracias. ¿Hasta dónde vamos a ir ahorita, Chihuahua? Pues podemos ir a Chihuahua, tú dices. Pues sí me rifaría un rato. Bueno, sí, mira, ¿qué te parece? Me voy a echar una pestañita ahí en... No, es que no se puede. Aquí tú manejas de ida y yo duermo de regreso. Oye, pero entonces me dando otro curso más intenso de pues, cómo aprender a manejar para que tú te puedas echar una pestañita mientras yo me lo traigo de rebote, ¿te parece? No, no se puede. Además tienes que bajarte a limpiar vidrios, checar llantas. Ya me va a chalanear, No sé por qué lo presentí desde un principio. Clara, pues muchísimas gracias y de verdad eres una mujer admirable. Muchísimas gracias. No, pues muchísimas gracias a ustedes. Gracias por la oportunidad de darle a conocer a las mujeres este bonito trabajo que de alguna manera las va a ayudar a salir adelante. Se puede, claro que se puede, y aquí están. Pero antes de irnos, ahorita vamos a hacerle la revisión de leyenda que tiene que tener el vehículo, ¿no? Para que lleguemos sanos y salvos al lugar de entrega. Claro que sí. ¿Vale? Sí, va. Vámonos.